Estimados asistentes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos. A nombre de nuestra organización Gestión Empresarial y Académica, la Fundación Trujillo para el Desarrollo Académico y Social, y con el auspicio de la prestigiosa Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, bienvenidos al diplomado Sistemas de Gestión Integrada ISO 9001, 14001 y 26000. En esta oportunidad presentamos a ustedes el tema Ergonomía en Seguridad y Salud Ocupacional. En esta oportunidad nos acompaña un prestigioso ponente. Se trata del doctor Augusto Novoa Celis, médico, asesor, consultor, auditor, conferencista y docente en temas de seguridad, salud y medicina ocupacional y ambiental. Posee una maestría en medicina ocupacional y del medio ambiente en la prestigiosa Universidad Cayetano Heredia de nuestro país. También es auditor líder de sistemas integrados de gestión ISO 9001, 14001, OSHA 18001. Posee también un posgrado de especialización en gestión integral de la seguridad y salud ocupacional. Es director médico y responsable de la vigilancia de la salud de los trabajadores en Escabet Salud Ocupacional, clínica ocupacional acreditada por DIGESA como prestadora de servicios de salud ocupacional. También es presidente del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional del Trabajo en ESCACOR y también posee maestría en Dirección Estratégica del Capital Humano, especialista en la gestión de personas. También un diplomado en Desarrollo Organizacional y posgrado en especialización en docencia universitaria. También es un capacitador líder y acaba de regresar de la ciudad de la República Hermana de la Argentina como ponente expositor en seguridad y salud ocupacional. Muy bien, lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a conversar sobre ergonomía. Este es un tema verdaderamente interesante en el sentido de que la ergonomía está creciendo como una disciplina verdaderamente abrumadora en paralelo a otras disciplinas. Si bien nosotros estamos estudiando esta tarde ergonomía como parte de seguridad y salud en el trabajo, la ergonomía no solamente se encarga de conceptos de seguridad y salud en el trabajo, sino que va un poco más allá. Inicialmente, la ergonomía en el siglo pasado, luego del tiempo de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, surgió con la finalidad de generar adecuación de los puestos de trabajo a los trabajadores con la finalidad de aumentar la productividad. Y luego de eso ha venido una vorágine de cosas con respecto a esta disciplina que ha hecho que ya no solamente la ergonomía se encargue de adecuar puestos de trabajo para mejorar la productividad, sino que ahora hablamos de confort. Es decir, la ergonomía busca el confort de las personas que realizan un trabajo, la ergonomía busca adecuar los puestos para aumentar la productividad y por lo tanto la competitividad de las empresas. Y el tema que nos compete en este momento a nosotros, la ergonomía busca además generar buenas condiciones de salud en los trabajadores a partir de lo que les decía, adecuación de los puestos de trabajo y el diseño de los mismos. La ergonomía podríamos situarla, si es que hacemos un paralelo, mentalmente podríamos colocar en este lado de acá lo que es la salud en conjunto y al otro lado la ergonomía. Y la ergonomía tiene una serie de cosas que se operativizan en las organizaciones que perfectamente podrían enlazarse con los temas de salud, aunque no sean lo mismo. No es lo mismo. Ergonomía no es parte de salud, ni salud es parte de ergonomía, pero los dos, como vamos a ver conforme vayamos conversando, están entrelazadas por una serie de actividades operativas y de repente por algunos objetivos. En términos de seguridad y salud en el trabajo, ambos tienen el objetivo de buscar mejores condiciones para los trabajadores. Perfecto. A lo largo de esta presentación vamos a ver varias cosas, aspectos etimológicos de la denominación de ergonomía, vamos a ver algo de historia, vamos a conversar algunos aspectos relacionados con el trabajo y la manera como ha ido evolucionando, especialmente en los últimos 2 siglos, y cómo es que la ergonomía ha ido ganando espacio poco a poco dentro del quehacer de las organizaciones y los sistemas de gestión que existen dentro de las mismas. La ergonomía, cuando nace de forma aplicada en las organizaciones, no nace exactamente con un objetivo que buscaba garantizar el bienestar o la salud de los trabajadores, no.
nace más bien con un objetivo orientado a buscar la eficiencia empresarial. Vamos a ver en unas diapositivas posteriores que de manera silenciosa la ergonomía empieza a desarrollarse no con la escritura de un libro o con la generación de un artículo, sino de manera práctica luego de la Segunda Guerra Mundial. Se había observado que cuando los aviones de los países que se encontraban en guerra eran piloteados, ¿sí?, había una serie de cosas que llamaron la atención a los ingenieros que diseñaban los aviones y a las personas que dirigían los combates. Conforme se perfeccionaban los aviones, estos aviones podían alcanzar mayor velocidad y también mayor altura. Pero cuando alcanzaban mayor velocidad y mayor altura, surgían algunos problemas adicionales que estaban relacionados con las características de la persona que piloteaba los aviones. Entonces, las personas, los pilotos que se encargaban de tripular las naves, operaban naves que iban a gran velocidad, ¿sí?, y esas grandes velocidades les generaban mucha inestabilidad y mucho disconfort al momento en que se encontraban piloteando las naves. Y el hecho de aumentar la altura generaba dos grandes problemas: alteraciones en la presión dentro de la nave, que repercutía en problemas de la salud en ese momento, o sea, accidentales, como ruptura de los tímpanos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos en algunos casos y otras cosas más, y adicionalmente cambiaba radicalmente la temperatura. De tal manera que imagínense ustedes ser un piloto de esos aviones que estaban revolucionando a los aviones que se habían diseñado previamente, pero que ustedes los pilotean y encima, con el estrés de la guerra, porque tenías que estar mirando por ahí que no te caiga el misil del otro avión y te derribe. Mala temperatura, dolor de cabeza, ganas de vomitar, era una desgracia. Y eso generaba que los aviones, pues los pilotos empiecen a descuidar las labores o las maniobras propias del arte de la guerra, del combate, y sean más fácilmente alcanzados como objetivos por los opositores, ¿no? Entonces, esto fue observado, que puede parecer lógico porque es algo lógico, y en agronomía hay muchas cosas lógicas, hay muchas cosas lógicas, y la lógica se le ha dado más bien una perspectiva más científica. Se ha tratado de cuantificar esa lógica y aplicarla, ¿qué hacer? En ergonomía hay muchas cosas lógicas. Entonces, los ingenieros de diseño de los aviones y los jefes de los comandos dijeron: oye, estamos perdiendo aviones, se está disminuyendo la eficiencia del combate, no hablamos primero de empresa, la eficiencia del combate. Oye, hay que empezar a diseñar en función a que la persona que pilotea o tripula la nave se encuentre cómodo. Hay que darle comodidad, porque si le damos comodidad, miren, no estamos pensando exactamente en su salud. Si le damos comodidad, nosotros vamos a tener una nave de combate mucho más eficiente y nuestro avión no se va a caer y por lo tanto no vamos a perder tantos aviones luego de la guerra. Démosle comodidad. Y esa comodidad implicó adecuar las condiciones de la nave para esos cambios de velocidad, esos cambios de altura, ¿sí?, mejorar las condiciones en que el piloto se encontraba sentado, y adicionalmente incluso les permitió darse cuenta de algunos detalles que quizás no habían se percatado. En época de guerra, además de los problemas que les acabo de mencionar, había el hecho de que ya como caían los aviones y disminuía la gente, se necesitaba más gente piloteando. Entonces, al inicio se contrataba o se traía a los soldados que estaban mejor entrenados para pilotear las naves, pero una vez que las naves empezaban a caer, era necesario traer nuevas personas, y esas nuevas personas no siempre tenían la experticia o las competencias para pilotear esos aviones, o conocían, ¿no? O sea, obviamente tampoco subían a cualquiera, pero conocían, pero no estaban tan cercanos al manejo de los aviones como los primeros. Y estos segundos empezaron a tener un problema adicional a los cambios de velocidad, a los cambios de presión, a los cambios de temperatura. El problema adicional es que miraban los cambios que ustedes han visto en las películas seguramente, o quizás han tenido la suerte de estar en la nave, en la zona de tripulación de un avión, que hay muchos comandos, hay muchas palancas, hay muchas cosas, hay mucha señalítica que está ahí, y la mayoría de estos pilotos que, bueno, tenían que improvisar porque se necesitaba gente para que manejen las naves, tenían tendencia a la accidentabilidad por eso. O sea, o tumbaban el avión o le disparaban al compañero del mismo bando,
o les alcanzaba más rápido porque no tenían rapidez para alcanzar los comandos. Entonces los diseñadores también se dieron cuenta de que eso sumaba, que era necesario establecer códigos más sencillos de ser entendidos y rápidamente identificados. Eso ahora nosotros lo tenemos como ergonomía, ¿no? Pero en ese momento no era exactamente entendida como ergonomía, sino más bien con la finalidad de adecuar condiciones que pudieran establecer una comunicación entre la máquina, que era el avión, y el trabajador de manera rápida. Entonces, mejoraron condiciones de temperatura, mejoraron condiciones para que la presión no variara dentro de las cabinas, mejoraron condiciones para que la velocidad no impactara demasiado en estas personas, mejoraron condiciones de iluminación y mejoraron condiciones de comunicación entre la máquina y la persona tripulada. De forma silenciosa y sin haber escrito un libro, nacía científicamente la ergonomía luego del tiempo de guerra. Entonces, ese mismo principio fue aplicado después por estos diseñadores y por las personas que se encargaron de comunicar lo que habían hecho, ya no a los ejércitos o a las organizaciones militares, sino que trascendió al ámbito empresarial. Y las empresas empezaron a decir, oye, sí, ¿no? Nosotros también necesitamos eficiencia. Nosotros no estamos en guerra, pero necesitamos ganarle la competencia. Nosotros no estamos en guerra, pero necesitamos vender los productos. Nosotros no estamos en guerra, pero el mercado me pide 1000 vehículos, yo estoy fabricando 500, necesito 500 más, pero no tengo para contratar más gente, entonces ¿qué hago? Podría ser que la gente sea más eficiente. Y para que la gente sea más eficiente, partiendo de aquella premisa que se había observado en el campo práctico luego de la guerra, dijeron, pues, hay que darle buenas condiciones al trabajador. Si yo quiero que un trabajador me rinda más, yo no puedo tenerlo sentado 8 horas en una silla que le sea incómoda, o de repente con las piernas colgando, o de repente en una silla muy baja que tenga que las piernas tenerlas dobladas, y adicionalmente, si es una persona de baja talla, seguramente va a estar con los brazos muy levantados para la mesa, o si es muy grande va a estar agachado. Démosle mejores condiciones. Y nace algo que ya no debería llamarse hipótesis, porque ya no lo es, esto ha sido comprobado. Nace una de las hipótesis de aplicación de la ergonomía al campo de la salud y la eficiencia empresarial. Esta es aplicada al campo de la eficiencia empresarial y dice esto: las buenas condiciones de trabajo, buenas condiciones, aumentan la eficiencia empresarial. Esto es una hipótesis. Ustedes saben que una hipótesis se define como un planteamiento supuesto que espera ser comprobado. Esto ha sido comprobado. Pero en los libros de ergonomía es posible que todavía lo encontremos con estas denominaciones para hacernos recordar cuáles fueron los primeros pasos de esta disciplina que ahora ha crecido tanto y se ha extendido de una manera verdaderamente asombrosa, robando, algunos dicen así, robando conocimientos de diversas áreas, especialmente de áreas que tenían el conocimiento pero que no lo utilizaban. Vamos a ver luego a qué me refiero específicamente con eso último que les acabo de decir. Entonces, esto es una hipótesis que ya ha sido comprobada. Las buenas condiciones de trabajo aumentan la eficiencia empresarial. Todas las empresas buscan ser eficientes. Este es un aspecto aún no relacionado con seguridad y salud en el trabajo. Las empresas, si usted hace una empresa, ¿qué es lo que quiere? Si usted hace una empresa, quiere ganar. Para eso se hace una empresa. Si usted negocia con otra empresa, es ganar, ganar. O sea, quiere ganar y quiere que esa empresa gane, para que la relación mutua sea beneficiosa. Y para poder ganar, nosotros necesitamos ser eficientes. Eficientes y competitivos, son dos conceptos adicionales. Pues la eficiencia y la competitividad depende del factor más importante de la organización. Y el factor más importante de la organización es el trabajador. De tal forma que si yo le proporciono buenas condiciones de trabajo, eso asocia eficiencia y competitividad para la organización en la que yo trabajo. Primer aspecto. Tengo unos segundos. Vamos por acá. Esta hipótesis está ya más bien relacionada con el campo de la salud. Yo les decía hace un momento, ¿no? Yo puedo ubicar la salud y la ergonomía en un paralelo, como dos disciplinas no distintas, pero tampoco una parte de la otra. O sea, la ergonomía no es una parte de la salud, ni la salud es una parte de la ergonomía. Pero muchas de las estrategias de la ergonomía se utilizan para preservar la salud. Evitar enfermedades, evitar sufrimiento, evitar una serie de molestias que pueden presentarse deteriorando la salud de las personas, ¿no? Y mucho conocimiento de la salud es tomado por la ergonomía para esas estrategias. Entonces, está vinculada por ahí. Hace un momento vimos, ¿no?,
que la ergonomía estaba relacionada con la eficiencia y la competitividad organizacional, y ahora vemos ya un aspecto relacionado más con el tema de salud. Siguiente hipótesis ergonómica, también comprobada. La salud se pierde o se deteriora al estar expuesto a malas condiciones de trabajo. Si yo estoy expuesto a malas condiciones de trabajo, voy a deteriorar mi salud. Luego vamos a ver cuáles son esas condiciones de trabajo, ¿no? Cómo se clasifican estas condiciones de trabajo a las que podemos llamarle malas. Pero estas malas condiciones de trabajo no son otra cosa más que deficientes adecuaciones. Recuerden que hace un momento yo utilicé la palabra adecuación. La ergonomía surge en el momento en que el hombre trata de adecuar las máquinas al ser humano y no al revés. Adecúa las cabinas de los aviones al piloto, y no es que adecúe el piloto a la cabina, o sea, era imposible. Pero lo que se hizo fue eso, adecuar. Entonces, cuando no hay adecuadas, no se ha adecuado de forma acertada las condiciones de trabajo al trabajador, la salud se deteriora. Y esa deficiente adecuación se puede tipificar como mala condición de trabajo. Mala condición de trabajo, ¿no? Entonces, esa palabra adecuación es muy importante en el contexto de vincular la ergonomía a la salud. Ahora, cuando hablamos de salud ya, los daños que se pueden producir a nivel de una persona, de un trabajador, vinculados a los aspectos laborales son de dos tipos. Hay dos tipos de daños. Los daños pueden ser incidentes o los daños pueden ser enfermedades ocupacionales. Incluso estos daños podríamos tipificarlos en cuatro, ampliando la situación. Cuando nosotros, miren acá, si me han puesto la pizarra, pues habrá que utilizarla, ¿no? Los daños a la salud, los daños, se pueden dividir en cuatro. Los daños. En dos grandes grupos. Por un lado tengo lo que se conoce como incidentes. Voy a utilizar esa expresión. Bueno, clásicamente les han llamado accidentes, ¿no? Accidentes de trabajo. Incluso la legislación, nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo utiliza mucho la palabra AT, accidente de trabajo. Accidentes. Y también utiliza el término enfermedad ocupacional. Entonces, los daños, bajo esa perspectiva, podrían circunscribirse en dos grandes grupos. Por un lado, los daños relacionados a la generación de enfermedades ocupacionales y por el otro, los relacionados a accidentes. Sin embargo, hay dos aspectos adicionales a cada uno de estos dos. Por un lado, no todas las circunstancias desfavorables o no esperadas que se producen en una organización terminan siendo accidentes. Algunas solamente son sucesos que, de no haber sido controlados, se convertirían en accidentes. Y según la terminología que utiliza OSAS 18001 en su versión 2007, a esos sucesos se les llama incidentes. Incidentes. Entonces, aquí están incidentes, ¿no? Y no todas las exposiciones a ciertos agentes en un ambiente de trabajo me generan necesariamente enfermedades ocupacionales. Puede ser, por ejemplo, que yo esté en un determinado puesto de trabajo solamente 3 meses. Luego de esos 3 meses va a ser bien difícil que cuando yo salga de ese puesto laboral tenga una enfermedad ocupacional vinculada a ese puesto laboral. Pero lo que sí podría es tener, por ejemplo, dolor. Puede ser que yo esté sentado trabajando en un escritorio con una silla como esta, una mesa como esta, ¿sí? Y si me siento acá, posiblemente mis brazos, mis codos, miren, tendrían que estar así. Lo ideal es que los codos se encuentren a nivel de la mesa. Para estar 15 minutos acá no hay ningún problema, pero si estoy acá 8 horas, 5 días a la semana, 20 días al mes y todo el año, o 3 meses, seguramente voy a terminar agachándome, voy a terminar con dolores de cuello, voy a terminar con dolores en los hombros, voy a terminar con molestias a nivel de los músculos, de las articulaciones, pero que no son enfermedades, no son enfermedades todavía, porque son solamente 2 o 3 meses. Y aparece un concepto, un término que se utiliza mucho, que es el término de trastorno. Y es por eso que ustedes deben haber escuchado de enfermedades osteomusculares, por ejemplo,
y también trastornos osteomusculares, que es otra cosa. Los daños que se pueden generar entonces son de 4 tipos. Por un lado tengo incidentes, tengo accidentes, tengo trastornos y tengo enfermedades ocupacionales. Lo que más observamos generalmente son los accidentes y las enfermedades ocupacionales. Pero posiblemente lo que más, no es que posiblemente, es lo que hay. Lo que más hay son incidentes y trastornos. Por ejemplo, según las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, publicadas el año pasado, el 28 de abril, el 28 de abril es un día especial. Ustedes deben saber por qué. Ahora estamos 26 de abril, el lunes es 28 de abril. El 28 de abril se celebra todos los años el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y a propósito del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, todos los años en esta fecha, bueno, en los días previos, pero para conmemorar esta fecha, publica una revisión que realiza durante todo el año con la finalidad de guiar en algunos aspectos a las personas que hacen seguridad y salud en el trabajo. Y el año pasado, o sea, para conmemorar el Día de Seguridad y Salud en el Trabajo del 2013, hizo una publicación muy interesante, donde hablaba de cuáles de todos estos eran los principales daños que se producían a la salud y que existen actualmente en la sociedad mundial, o sea, a nivel mundial. Y ubicaba en primer lugar a los trastornos osteomusculares. O sea, en este momento, a nivel mundial, el principal problema que nosotros tenemos como daño no es una enfermedad exactamente, son los trastornos osteomusculares. ¿Quién de los que está acá, en el tiempo que ha trabajado, no ha tenido un dolor de cuello, o no ha tenido un dolor de espalda, o un dolor de cintura, ¿no? Una lumbalgia, producto del trabajo? En segundo lugar, tampoco sitúa a otro grupo de enfermedades. En segundo lugar, sitúa los trastornos del estado de ánimo y de tipo mental, como los más importantes, miren. Y después de eso, ya sitúa incidentes, luego enfermedades del último accidente. Es curioso. ¿Y por qué ustedes dirán, pero qué los accidentes son tan infrecuentes? Pues fíjense que sí. Lo que pasa es que durante los últimos años nos hemos venido cuidando tanto de los accidentes, que los accidentes han disminuido. Pero a esto de acá le hemos prestado tan poca atención, hemos hecho los seguimientos que nadie se ha dado cuenta que no disminuyeron, que no han disminuido, y estos son los daños. ¿Sí? Perfecto. Una hipótesis ergonómica tercera de las que había mencionado es esta de acá, miren. Y dice esto: el dolor y el agotamiento provocan accidentes. Más o menos configuramos el término accidente en función a lo que habíamos hablado y dijimos que los accidentes, los incidentes, los trastornos y las enfermedades son daños que se producen a la salud, ¿no? El dolor y el agotamiento provocan accidentes, pérdidas en la productividad y disminución de la calidad. Aparece un concepto más. Hace un momento hablábamos de eficiencia empresarial y competitividad. En segundo lugar hemos hablado de salud. En este momento hablamos de salud, pero también estamos hablando de un concepto adicional, que es cumplimiento de requisitos, calidad, ¿no? Que es algo que se está buscando en todas las organizaciones. Así como una empresa se hace con la finalidad de obtener una ganancia, la supervivencia de una empresa depende de su control de calidad, de su gestión de calidad. Y la calidad se define como el grado en que una organización cumple con los requisitos que se le solicitan. Una empresa, si quiere sobrevivir, tiene que vender, y para vender tiene que cumplir requisitos de sus solicitantes. Es decir, tiene que brindar calidad. O el dolor y el agotamiento se relacionan con la salud, se relacionan con la productividad de la empresa, pero ojo, también se relacionan con la calidad. Si yo me voy a una de estas oficinas de los bancos, no a una agencia financiera cualquiera, a las 8 de la mañana ustedes van a encontrar a una señorita que le dice buenos días, ¿de qué le puedo atender? Quiero cobrar este cheque. Muy bien, señor. Firme acá, por favor. Entonces, ¿no? Te vas a las 5 de la tarde, bueno, termina la conversación, te levanta la cabeza y te dice, ¿le puedo exponer en algo más? Te vas a las 5 de la tarde, ya no te lo dice igual, ¿no es cierto? Porque haber levantado la cabeza por lo menos 200 veces en todo el día, ¿no? O de repente más, y ya no deja ganas para cumplir con el requisito de que te pregunten si es que quieres algo más.
¿no? Entonces, ¿por qué? ¿El dolor o el agotamiento, ¿no? Y es por eso que ciertas organizaciones tienen una gran rotación de personal. Si ustedes van en este momento a una de esas agencias financieras, toman una foto, clic, de todas las terminalistas o los terminalistas y regresan el próximo año, lo más probable es que esos terminalistas, el 99% no sea el mismo. Por varias razones. Uno porque renuncian, otro porque cambian de puesto. No están contentos con eso, porque estarían contentos, no se retirarían, ¿no? Hasta donde entendido nadie lo vota. Todos renuncian y van renovando gente, a veces son practicantes. ¿Por qué? Porque son puestos que generan gran dolor, gran agotamiento y obviamente tenerlos mucho tiempo disminuiría la calidad de la prestación del servicio, ¿no? Pero volvamos acá. El dolor y el agotamiento provocan accidentes, provocan pérdidas en la producción de la empresa y provocan disminución de la calidad. Un tercer aspecto que se ha comprobado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de la economía es, tenemos que generar buenas condiciones de trabajo, uno. En segundo lugar, tenemos que evitar, obviamente, las malas condiciones y, desde luego, evitar en los trabajadores el dolor y el agotamiento. Interesante. Yo debo evitar que un trabajador se agote y se canse. Vamos a ver en un comentario posterior. Debo hacer que el trabajador haga lo máximo con el mínimo esfuerzo posible y con la máxima comodidad. Y hacia eso voy a orientar mis actividades operativas. Vamos a ver cómo se hace eso. Ahora, escapémonos un poco del concepto de ergonomía y vayamos a vincularlo con lo que es la salud. Vinculémoslo un poco. Yo hace un momento les decía, la ergonomía no es una rama de la salud, ni la salud es una rama de la ergonomía, sino que son dos disciplinas que están, se podría decir, colocadas en paralelo y que toman partes, cada una de ellas, se interceptan estas partes y se aplican para objetivos. En este caso, generar buenas condiciones para los trabajadores. La salud es un concepto, el concepto de salud o la perspectiva de salud es más que todo disciplinaria, es filosófica. ¿Y por qué? Ustedes nunca han escuchado que haya personas que salgan de las universidades, por ejemplo, licenciado en salud. No. ¿Cómo se llamarían? Se llamarían ingeniero, saludiero, médico, ¿qué sería? Salulico, no sé, no existen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pero si hay médicos, si hay ingenieros, si hay enfermeros, si hay antropólogos. Lo que pasa es que la salud es un concepto tan amplio, tan amplio, que en realidad se ha tratado de consolidarlo en unas cuantas palabras, expresadas más bien en su objetivo. Y cuando ya ese concepto trata de aterrizar en el suelo, en la realidad, aparecen profesiones, más que profesiones, aparecen ciertas competencias que se tienen que cumplir para poder ejecutar esos objetivos. El primer aspecto que quisiera comentarles con respecto a salud es este, y lo vamos a ir hablando conforme avancemos. La salud es un concepto que le interesa a todo el mundo. A todo el mundo le interesa hablar de salud. Si en este momento yo les digo que alguno de ustedes posiblemente, o alguno de nosotros posiblemente tenga un cáncer y de acá a 5 años ya no podamos estar disfrutando del aire trujillano del verano, seguramente les va a interesar. Todo el mundo se preocupa por su salud. Todos nos preocupamos por nuestra salud, en menor o mayor grado. No sé, salvo que haya una persona extremadamente masoquista o de repente alguien con tendencias suicidas, pero son los pocos. Pero la mayoría nos preocupamos por la salud. Todos nos preocupamos por la salud, tanto la propia como la de nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres. O sea, la salud es una preocupación total. Primer aspecto. Segundo aspecto, la salud, déjenme decirles, no solamente se limita a las personas. La salud se extiende a grupos poblacionales y se extiende a aspectos distintos a nuestra especie humana, a otras especies e incluso a la comunidad en general. Y es por eso que hablamos de salud ambiental. ¿Qué es la salud ambiental? La salud ambiental es el concepto de salud que vamos a analizar luego, aplicado no solamente a nosotros, a los seres humanos, no solamente a nosotros más otras especies, por ejemplo las plantas o los perros o lo que existe, sino aplicado en general a todo el ambiente. Entonces la salud es un concepto muy amplio, es un concepto de interés general
Es un concepto que trasciende el ser humano y la especie humana. En tercer lugar, para poder operativizar la salud, ¿sí?, existen múltiples profesiones. O sea, la salud no es operativizada solamente por los médicos o por las enfermeras, no. La salud es operativizada por múltiples grupos profesionales. Participan ingenieros, participan médicos, participan enfermeras, participan psicólogos, participan sociólogos, participan antropólogos, ¿sí? Participan una gran cantidad de personas con diversas especialidades que se encargan de la salud. Y es por eso que el tercer aspecto es que la salud se dice multidisciplinaria, ¿no? Es multidisciplinario, y acá creo que nadie podría contradecir eso. La salud es multidisciplinaria. Son múltiples las disciplinas que se encargan de operativizar, miren esta palabrita, operativizar la salud, o sea, de hacer salud, ¿sí? No todas las profesiones que están relacionadas con la salud operativizan salud. Les pongo un ejemplo: yo puedo ser médico, pero de repente me dan por función un cargo administrativo en el hospital y dejo de gestionar la salud. Sigo siendo médico, pero ya no soy un operativo de la salud, ¿verdad? O puede ser que no sea médico, pero operativizo salud. Entonces, esa palabra quisiera que quede bien clara. Entonces, miren, hasta el momento les dije 3 principios. La salud interesa a todos. Si alguien está en contra, me levanta la mano y me dice, ¿por qué? En segundo lugar, la salud no solamente se limita al ser humano, sino que se extiende un poco más. En tercer lugar, la salud es multidisciplinaria. Multidisciplinaria. La OMS, en 1958, sacó un concepto de salud, que es el que ustedes tienen al frente. Pero antes de ese concepto, que les voy a comentar en el quinto lugar, por mucho tiempo se pensaba que la salud era solamente la ausencia de enfermedades. Es decir, si una persona no tiene enfermedades, está sana. En el caso, hemos dicho que la salud no se limita a los seres humanos, sino que va un poco más allá. En el caso del ambiente, o sea, del ambiente en general, no utilizamos la palabra enfermedad. Si seguimos el esquema y la lógica conceptual de ISO 14001, que habla de los sistemas de gestión ambiental, y el diccionario de la ISO 14001, que es ISO 14000, vamos a encontrar que el término enfermedad, para el caso del ambiente, se conoce como, sería un equivalente de decir impacto. Impacto. Son los impactos. Nosotros, en sistema de gestión ambiental, lo que evitamos son los impactos. En el caso de seguridad y salud en el trabajo, lo que evitamos son incidentes, accidentes, trastornos y enfermedades, ¿no? Eso evitamos. En el caso de ambiental, lo que evitamos son impactos o los minimizamos, ¿sí? Y para eso identificamos los aspectos ambientales, que serían como los síntomas acá. En el caso de seguridad, nosotros no llamamos aspectos, llamamos peligros o factores de riesgo. Yo estoy muy cerca de eso, ¿no? Suele pasar cuando estoy muy cerca. Entonces, sigue pasando. Les decía, entonces, cuando aplicamos al ambiente, se conoce con nombre de impacto; cuando aplicamos a las personas, se conoce con nombre de enfermedad. Y antes se creía que estar saludable es no tener enfermedades. O podríamos decir, el ambiente es adecuado o es saludable si es que no tiene impactos. Pero yo les pongo un ejemplo. ¿Qué tal si salimos a la calle y vemos un niño por ahí que no tiene resfríos, no tiene diarreas, no tiene dolor de barriguita, le buscamos en la cabeza y no tiene piojitos, ¿sí? No tiene enfermedad, pero es un niño que no va a la escuela, es un niño que no tiene tiempo para jugar porque está trabajando, es un niño que adicionalmente no tiene momentos en que sea estimulado para que en el futuro sea una mejor persona y pueda contribuir pueda darle valor agregado a esta sociedad, ¿no? La pregunta es, ¿este es un niño saludable? Posiblemente la respuesta sea no, ¿no? Entonces, antes se consideraba que la salud era ausencia de enfermedades, pero más adelante, la OMS se dio cuenta de lo que todos en este momento estamos concluyendo, y en 1958 sacó un concepto que se mantiene hasta la fecha porque no ha habido otro que lo mejore. De repente de acá o de algún sitio saldrá otro mejor o más completo, pero hasta el momento tenemos este concepto, que es el concepto de la OMS, que dice así, miren: la salud es un estado completo de bienestar físico, mental, social, y no solamente ausencia de enfermedades. ¿No? Esa es la salud. Pero en sí, el concepto de salud también encierra unos objetivos. Es decir, para que nosotros logremos condiciones de saludabilidad en la población, necesitamos garantizar completo bienestar físico, completo bienestar mental, social, y cuidar de que no hayan enfermedades. Es por eso que
para cumplir ese objetivo que está implícito en la definición de salud, existen profesiones o competencias con las cuales se puede cumplir con esto. Profesiones. Y ahí hay varias involucradas. Vamos a ver que hay competencias de ingeniería, vamos a ver que hay competencias de salud, de medicina, de enfermería, de psicología, de antropología, ¿sí? Y justifica que la salud sea entendida bajo una perspectiva multidisciplinaria. El sexto y último aspecto que les quiero mencionar va por este lado. Sin embargo, al margen de que estamos aceptando de que la salud es multidisciplinaria, porque de hecho que lo es, en nuestros países, y digo nuestros países porque esto no solamente pasa en el Perú, se ha observado un mal entendimiento y un abuso del concepto de multidisciplinariedad. Un abuso ha existido de ese concepto de multidisciplinariedad, en el sentido de que si bien se requieren múltiples profesiones para poder, o múltiples disciplinas para poder operativizar estos objetivos, hacerlo realidad, eso no significa que una persona, al conocer de salud completamente o varios aspectos, pueda operativizarlos todos al mismo tiempo. Y eso ha pasado, por ejemplo, o pasa cuando tratamos de implementar seguridad y salud en el trabajo en nuestras organizaciones. Hay organizaciones que contratan un tipo de, o un perfil de profesional o de profesión y piensan que con eso van a cubrir todos los aspectos de salud, porque dicen es multidisciplinaria, y multidisciplinaria significa que uno me hace de todo. Y eso no significa. No significa. Significa que para operativizar estos objetivos necesito múltiples competencias. O sea, va en un sentido distinto. Cuando nosotros tratamos de clasificar la salud, porque se puede clasificar, cada uno de nosotros, los que estamos acá, puede hacer una clasificación. Ustedes saben que la clasificación es una cualidad de nuestro sistema nervioso por el cual tendemos a separar, según ciertas características o cualidades, algo que estamos estudiando. Clasificaciones puede haber mil, ninguna es mejor, ninguna es peor, pero una que me gusta bastante de la salud es esta. Dividimos los operativizantes de la salud en dos grandes grupos. Una parte que se encarga de recuperar los aspectos de este bienestar que han sido dañados, ¿no? De este bienestar físico, por ejemplo, una persona se fracturó, un ejemplo, o una persona cayó, sufrió un accidente en un trabajo en altura y cayó, pero no murió, pero cayó, está deteriorado. O de repente es una persona que, producto del trabajo, tiene un estrés, ¿no? Y está ansioso, o sea, ya tiene el problema. O es una persona que socialmente no está bien, por ejemplo, es una persona que tiene trabajo, pero de repente estamos a mitad de diciembre y por ahí andan diciendo que en enero ya no va a trabajar. Es una persona que socialmente está un poco fastidiado, incómodo, no es estresado, pero ya tiene un problema, ya tiene. O es una persona que ya tiene una enfermedad. Hay un grupo de competencias dentro de la salud que se encargan de solucionar esos problemas que ya existen. Eso le podríamos llamar salud recuperativa, ¿no? Salud recuperativa. ¿Por qué? Porque voy a recuperar algo que ya está dañado. O sea, ya existe el daño que borré por acá, o ya existe un incidente, o ya existe un accidente, o ya existe un trastorno, o ya existe una enfermedad ocupacional. Pero el otro lado es el aspecto relacionado con la prevención. Entonces, por acá teníamos la salud recuperativa, y por acá tengo la salud preventiva. La salud preventiva es la parte de la salud que se encarga de prevenir que existan estos daños: incidentes, accidentes, trastornos y enfermedades ocupacionales. ¿Sí? Entonces, de este concepto general, yo podría sacar acá, miren, les decía, tengo lo que es el concepto general de salud, y por un lado tengo lo que es salud recuperativa, que la voy a poner por acá, recuperativa, ¿sí? Salud recuperativa. Y ustedes, miren, cuando van a las organizaciones, en estos términos de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y acá les pongo un ejemplo práctico. Ustedes van a una empresa minera, van a una empresa agroindustrial, y posiblemente cuando dicen, ¿dónde está el área de salud? Ustedes van al área de salud y no encuentran a ninguna profesión de salud. No encuentran a médico, no encuentran a enfermera, encuentran a un ingeniero. Y ustedes podrían haberse preguntado, oye, pero ¿y por qué no hay alguien de salud? Ah, pero la salud multidisciplinaria. Sí, pero ¿por qué tan curiosamente no encuentro con frecuencia personas de estas ciencias de la salud en estas áreas de salud en el trabajo? Lo que pasa es que la mayor parte de gente que se forma en salud hace recuperativa.
recuperativa, y tú lo encuentras en los hospitales, lo encuentras en los lugares que se hace recuperación, y muy pocos hacen preventiva, muy pocos, ¿no? Más se orientan a recuperativa. Pero por el otro lado encontramos lo que es preventivo. Entonces hay una salud preventiva por acá, ¿no? Salud preventiva. Y dentro de esta salud preventiva, igual que la recuperativa, hay salud preventiva individual y salud preventiva colectiva, ¿no? De toda la población. La salud que es de toda la población se conoce como salud pública. Salud pública. Y la parte de la salud pública, preventiva por supuesto, que se encarga exclusivamente de los trabajadores, se conoce como salud ocupacional. Y acabamos de sacar un concepto, el concepto de salud ocupacional. La salud ocupacional es la parte de la salud pública de perfil eminentemente preventivo, no es recuperativo. Las personas que hacen salud ocupacional pueden saber aspectos de recuperación, pero su objetivo de trabajo principal está orientado hacia la parte preventiva, o sea, es preventiva. La salud ocupacional es una parte de la salud pública que se encarga de la prevención de daños vinculados al trabajo. Los daños son de 4 tipos: incidentes, accidentes, trastornos y enfermedades ocupacionales. ¿Sí? Ahora, hace un momento les decía nuevamente, ¿no? Les decía, el concepto de salud no es un concepto que asocie específicamente una profesión. El concepto de salud asocia competencias, y esa palabra me gusta utilizarla mucho, porque de forma implícita está sugerido o está sugerida en nuestra Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las competencias de la salud ocupacional. ¿Cuáles son las competencias que deben tener las personas que se encargan de hacer salud ocupacional? Entonces, teniendo ya la idea de lo que es salud ocupacional, miren, salud ocupacional, ustedes pueden revisar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, específicamente en un artículo, el artículo 36 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si ustedes revisan el artículo 36 de la Ley 29783, van a encontrar las competencias de la salud ocupacional. ¿Cuáles son las áreas de la salud ocupacional? Las áreas de la salud ocupacional las podemos dividir en 4 áreas. Hay competencias de higiene, competencias de seguridad, competencias de medicina ocupacional, y acá viene lo que nosotros estamos conversando: competencias de ergonomía. O sea, la salud ocupacional tiene 4 grupos de competencias, y estas competencias son, se supone, las que deben ser desarrolladas en una unidad de salud ocupacional. Si ustedes leen el artículo 36 de la ley, en este artículo dice: toda organización debe organizar un servicio de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe cumplir las siguientes funciones. Y cuando ustedes analizan la larga lista de funciones, van a encontrar funciones de higiene, funciones de seguridad, funciones de medicina ocupacional y funciones de ergonomía. Ahí está. Y apareció la relación entre ergonomía y salud ocupacional. ¿Sí? Aparece la relación que existe. Entonces, la salud es eso. La salud es el estado completo de bienestar de tipo físico, mental, social, no solamente la ausencia de enfermedades. La salud ocupacional es una parte de la salud pública de perfil eminentemente preventivo y que tiene 4 grupos de competencias: competencias de higiene, competencias de seguridad, competencias de medicina ocupacional y competencias de economía. Por lo tanto, la salud ocupacional requiere de conocimiento de economía. Y precisamente la conversación de esta tarde versa sobre eso, ¿no? Sobre economía laboral, o algunos principios de economía laboral. Cuando nosotros hablamos de salud ocupacional y hablamos de ergonomía, necesariamente tenemos que hablar del trabajo. Y es necesario hacerlo porque incluso el nombre mismo de ergonomía etimológicamente está relacionado con el trabajo. Como vamos a ver luego, la palabra ergonomía viene de ergon y nomos, que son términos que significan normas del trabajo. Entonces, veamos qué cosa es el trabajo. El
trabajo lo definimos como la transformación de la naturaleza para satisfacer las necesidades del ser humano. Cuando nosotros trabajamos, lo que hacemos es transformar la naturaleza y satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Surge esta expresión curiosa que dice, trabajamos para vivir y vivimos para trabajar. Es una dualidad que está siempre presente y que forma parte de nuestro quehacer, y que cuando la analizamos de manera detenida nos damos cuenta de que constituye prácticamente casi toda nuestra vida. Nos levantamos muy temprano, aparentemente vivimos gran parte de nuestro tiempo con nuestra familia, pero no es así. Nos levantamos muy temprano, hacemos nuestras cosas habituales, pensando en ir al trabajo, nos desplazamos en vehículos para ir al trabajo, ¿no? Llegamos a nuestro trabajo, luego salimos, almorzamos, recuperamos fuerzas para seguir trabajando, trabajamos en la tarde y luego salimos cansados por nuestro trabajo y no queremos estar mucho tiempo ya con nuestra familia, ir a otros lugares porque estamos cansados por el trabajo, y nos acostamos temprano para al día siguiente volver a trabajar. O sea, el trabajo forma parte inherente de nuestro quehacer cotidiano, de nuestra vida, ¿no? Entonces, debe determinar algunas cosas en nuestro comportamiento y en nuestra salud. Eso no lo vamos a conversar, vamos por acá. El concepto que les decía, el concepto de salud ocupacional, entendido según la OIT y la OMS. La OIT es el Organismo Internacional de Trabajo, surgió en el año 1919, en este momento es el organismo internacional que lidera los temas de gestión, de aplicación, de propuesta en términos de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Dice, la salud ocupacional persigue el mantenimiento y la promoción en el más alto grado del estado de bienestar físico, mental y social, lo mismo que hemos dicho, pero le agrega esto, de los trabajadores en sus ocupaciones, ¿no? Eso es salud ocupacional. Es una rama de la salud pública también y es eminentemente preventiva. Eso de repente falta colocarlo por ahí. La salud ocupacional, en la salud ocupacional nosotros podemos incluir 4 grandes áreas, de las cuales acá he colocado inicialmente solo 3. Miren. El área de higiene, el área de seguridad industrial y el área de medicina ocupacional. Y el todo de esto constituye lo que se conoce con el nombre de salud ocupacional. Hay algunas cosas que están vinculadas, por las razones que les he conversado. Los aspectos legales, por ejemplo. Los aspectos legales quizá no están dentro de las competencias de salud ocupacional, pero es necesario conocerlos. Porque el tema de salud ocupacional, en el sentido de que asocia el quehacer de empresas, de instituciones que no necesariamente son públicas sino privadas, el cumplimiento de ciertos requisitos que respeten o vulneren, en caso contrario, los derechos de salud de los trabajadores, tiene que ver con aspectos legales. Por ejemplo, en este momento todas las empresas pasan exámenes médicos, o al menos la mayoría lo hace. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Pero antes del 2011, cuando no había ley de seguridad y salud en el trabajo, eran muy pocas las empresas que pasaban exámenes médicos ocupacionales. Entonces, si bien las leyes no forman parte en sí de la salud ocupacional, determinan la manera como se operativiza la salud ocupacional, entonces está por acá. Y por el otro lado está el término ambiental. ¿Por qué? Porque puede ser, por ejemplo, que ustedes en el trabajo que desarrollan, en sus actividades, tengan que realizar levantamiento manual de cargas. Y producto de ese levantamiento manual de cargas podrían generar problemas en la columna, ¿no? En la médula espinal. Y más adelante de repente una hernia de la médula espinal y una enfermedad importante. Pero, ¿qué tal si la persona a la que estamos estudiando es una dama que es cierto, levanta cierto peso en el trabajo, pero que adicionalmente regresa a casa y también levanta a sus hijos, ¿no? Y uno pesa 10 kilos, el otro pesa 8, el otro pesa 7, a veces los seguidos, a veces uno pesa 15, ¿no? Y la caja, cuando levanta la caja de 6, 7 kilos, obviamente sufre, pero ya no sufre tanto, no sé de dónde saca fuerzas para levantarse al hijo. ¿Qué me garantiza a mí que no sea ese niño el que le ocasiona el problema en la espalda? Entonces, necesariamente, aunque no está relacionado exactamente con el trabajo, yo tengo que también estudiar el ambiente extralaboral. Lo mismo pasa ahora con el ruido. Doctor, yo ingresé a trabajar, este ambiente tiene mucho ruido, ¿no? Mucho ruido y me he quedado sordo, estoy perdiendo la audición debido al ruido que existe en el ambiente, porque el ruido genera sordera. ¿Usted escucha audífonos? Sí, siempre.
¿En qué momento? Cuando vengo al trabajo, en la noche me duermo escuchando música con los auriculares puestos. Eso pasa con frecuencia. ¿Usted sabe cuánto ruido le ocasiona daño a usted para que pueda decir que en el trabajo se ha ocasionado ese prejuicio? Sí, me han dicho que son 85 decibeles por más de 8 horas. Perfecto. ¿Cuántas horas escucha usted de música? 3 horas. ¿Usted sabe cuántos decibeles le ponen cada vez que escucha? No, pero escucho bajito. Ya, traiga su auricular y vamos a ponerlo a un decibelímetro. Eso de ahí por lo menos está en 100 decibeles, ¿no? La conversación que tenemos en este momento debe estar en 80 decibeles. Ahí, 75. ahí, 80, 85, ¿eh? O sea, 85 decibeles no es elevadísimo. Si tú te pones el audífono acá, esto llega a 90, 95 decibeles. 85 decibeles son en 8 horas. Pero más de eso disminuye el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me garantiza a mí que esta persona no haya perdido la audición, no por el trabajo, sino de repente por una cuestión ambiental? Entonces, si bien salud ocupacional me estudia de manera preponderante lo que son los términos ocupacionales, yo también tengo que evaluar aspectos legales y aspectos de ambiente extralaboral. Ok, salud ocupacional. Ergonomía. No, estoy acá. Más adelante. Y para completar esta idea de salud ocupacional y sacarla ya de nuestra conversación por el tema es ergonomía, pero analizando la relación que existe entre salud ocupacional y ergonomía, ver los objetivos de esta disciplina. Los objetivos, como dijimos, están orientados principalmente a la prevención. Prevenir todo daño a la salud. Los daños a la salud ya los clasificamos en 4: incidentes, accidentes, ¿no? Utilizando el término incidente es un término que ha sido sugerido por OSA 18001 en su versión 2007. Se prefiere denominar incidente en vez de accidente porque se ha observado que existe una relación entre la cantidad de incidentes y los accidentes que suceden. Se supone que los accidentes ya implican daño de las personas, ¿no? Los incidentes no necesariamente, pero hay una relación de aproximadamente 300 a 1 entre los incidentes y los accidentes. Entonces, antes yo buscaba solamente prevenir los accidentes, pero ahora, si yo pretendo prevenir los incidentes, disminuyo el número de incidentes. Y al disminuir el número de incidentes, proporcionalmente también voy a disminuir el número de accidentes. Entonces, OSAS 18001 propone utilizar la expresión incidente e investigar los incidentes. Ok, los incidentes no siempre son accidentes. Entonces, tengo incidentes, accidentes, tengo trastornos y tengo enfermedades ocupacionales. 4 tipos de daños. La salud ocupacional previene todo daño a la salud. Medio ambiente, propiedad, calidad y productividad derivados de las condiciones de trabajo. También busca proteger a los trabajadores en su empleo contra factores de riesgo que puedan causar daño a la salud y mantener al trabajador en un empleo que convenga sus aptitudes psicológicas y fisiológicas, ¿sí? De tal manera que no tengamos al trabajador que modificarlo para que trabaje, sino eventualmente modificar el trabajo para que se adecue al trabajador. Es decir, adaptar el trabajo al hombre, ¿no? Podríamos decir eso. Con estos conceptos que hemos visto de salud ocupacional, de las competencias que tiene la salud ocupacional y la manera como están expresadas en nuestra ley, podemos hablar ya un poco más específicamente de lo que es ergonomía. La palabra ergonomía es una de esas tantas palabras que cuando surgen a partir de una idea, pero llega un momento en que vamos descubriendo o aplicando tantas cosas que la palabra queda pequeña para lo que pretendimos inicialmente definir. Inicialmente lo que se trató de hacer es esto, ¿no? Ergo significa trabajo, nomos viene de normas, o sea, estudio de las leyes naturales que regulan el trabajo. Pero más adelante la ergonomía se ha hecho tan extensa que vamos a ver, conforme vayamos avanzando en esta presentación, que el concepto ya le queda pequeño para lo que es ergonomía. Pero el término ya se ha difundido, se ha aplicado tanto, que incuestionablemente ya no va a cambiar. Ahora lo que se está haciendo es clasificarla. Por ejemplo, hay ergonomía de diseño, hay ergonomía del trabajo o ergonomía laboral, o sea, ya se lo ha clasificado. A pesar de que ergonomía en esencia principalmente tenía que ver al principio solamente trabajo, ahora ergonomía antecede a la cuestión del trabajo y por ejemplo tiene que ver con el diseño. Hay países en los cuales